Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. There is nothing more important than the gospel. No hay nada más importante que el Evangelio. Sin el Evangelio no tienes esperanza, sino que tienes la seguridad de juicio y condenación eternas. Pero con el Evangelio, todo eso puede ser diferente. Puedes hallar la gracia de Dios, su misericordia, que se extiende a ti con perdón eterno, para que tengas esa relación eterna con Dios por la eternidad en su reino. No hay mensaje mejor que el Evangelio. Y puedes aprender mucho acerca de la verdad del Evangelio en el libro de los Salmos, en el Salmo 24. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, capítulo 24. Una vez más, vemos que este salmo fue escrito por David, el rey David. Y él revela en este salmo, aunque es bastante breve, algunos principios muy importantes relacionados con nuestra comprensión de lo que el nuevo pacto enseña en cuanto al mensaje del Evangelio. Comencemos. Salmo 24, iniciando desde el verso 1. Un salmo de David, literalmente dice a David un salmo, y luego dice por él. Del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, lo primero que David quiere revelar al lector, es decir, a ti y a mí, es que Dios es soberano. Él está por encima de toda su creación. Él es aquel a quien todo pertenece. Por lo tanto, Él tiene autoridad, y el sentido correcto como vemos esto aquí, implica que le debemos entender como el Señor. Y aquí está la clave, el único y absoluto Señor. Él tiene todo bajo control, incluyendo tu eternidad. Así que una vez más, del Señor es la tierra y su plenitud. Y luego utiliza otra palabra, un sinónimo para la tierra, pero es un concepto más amplio. Es la palabra tevel, que significa el mundo entero, y los que habitan en él, en el mundo. Así que este salmo nos dice que Dios está hablando con respecto a la creación, tanto la creación física, como también aquellos que moran en este mundo. Este salmo no excluye a nadie. Sigamos leyendo. Noten lo que dice el verso 2. Dice aquí, porque Él sobre las aguas la ha establecido, y sobre los ríos Él la ha, y aquí de nuevo usa un sinónimo para establecer, la ha afirmado adecuadamente, con el fin de que pueda permanecer y perdurar. Así que todo le pertenece a Dios, pues Él lo ha creado todo. Esto no solo habla de su señorío y su autoridad, sino también de su capacidad. Si Él pudo crear todas las cosas, mantenerlas, establecerlas, entonces no hay nada que Dios no pueda hacer. En otras palabras, todas las cosas son posibles con Él. Verso 3. Con eso en mente, la grandeza de Dios, su poder, su autoridad, vemos una pregunta que se nos plantea a los lectores, a ti y a mí. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Fíjense. Cuando vemos este verso entendemos que el monte del Señor es un lugar santo.
Por lo tanto, ¿quién puede ser parte de la presencia de Dios? Esta es una referencia. Esta mención de su monte santo es claramente una referencia a su reino. ¿Quién puede experimentar esta intimidad con Dios? Y la respuesta está en el siguiente verso, el verso 4, que dice: Naki kapayam uvar levav, aquel que tiene manos limpias y un corazón puro. Ahora pregúntate, ¿esto me describe? ¿Tengo manos perfectas? Y aquí está la clave. ¿Tengo manos perfectamente limpias y un corazón puro? ¿Sin mancha? ¿Sin suciedad? ¿Sin nada que sea impropio? Cuando el Salmo habla de manos limpias, es una referencia a las obras, que tus obras son perfectas y sin pecado. Y el corazón son los pensamientos. Tal vez, y esto no es más que una ilustración, tal vez haya alguien que nunca haya hecho ninguna obra mala. Eso no es cierto, a excepción de Yeshua. Pero digamos que sí hubo alguien más así. ¿Pero qué hay de sus pensamientos? ¿Será que siempre tuvo un corazón puro? Es decir, una mente pura. Seremos juzgados, y esto nos enseña algo. Seremos juzgados no solo por lo que hacemos, sino también por lo que pensamos, por lo que deseamos en nuestro interior. Entonces, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Aquí está la respuesta. Aquel que tiene manos limpias y un corazón puro, que no ha elevado en vano. Esto de elevar quiere decir que no ha hablado vanidad. Y cuando dice aquel, habla del ser interior, su alma. Literalmente dice mi alma, el que no ha tomado juramento en mi nombre, que no ha hecho un juramento en vano. Final del verso 4. Y que no ha jurado con engaño. No ha jurado por algo que no es verdad. Lo que vemos es que no solamente se juzgarán nuestras obras y pensamientos, sino también nuestras palabras. Nuestro hablar revela muchísimo sobre nuestra condición espiritual. Aquí, cuando miramos todos estos aspectos del ser humano, ¿qué descubrimos? Descubrimos que estamos en problemas, porque nuestros pensamientos no siempre son puros, nuestras palabras no siempre son honestas y nuestras obras no siempre son correctas. Dice en el verso 5, el que es así, que recibe la bendición del Señor. Mi esperanza es que anhelemos ser así. Y esto es un aspecto fundamental del mensaje del Evangelio. Sabemos que no hay justo ni aun uno. Por supuesto, la excepción es Yeshua. Pero entre los seres humanos, nacidos de manera natural, concebidos naturalmente, no hay justo, ni siquiera uno. La Escritura dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo cierto es que esa es la realidad, pero ¿es eso lo que queremos? ¿Queremos ser personas que hablan falsedades, que hacen juramentos con engaño, que practican lo que no es limpio delante de Dios? Aquí está la verdad bíblica. Un candidato para la salvación deseará dejar todo eso. Él querrá tener manos limpias, un corazón puro y palabras llenas de honestidad. Esa es la persona a quien Dios está dispuesto a salvar, en cuya vida Él se moverá. Pero si no queremos vivir rectamente, si lo que deseamos es continuar en pecado y al mismo tiempo no ser juzgados por el pecado, no eres candidato para la salvación. Lo que necesitamos es un genuino arrepentimiento. Un verdadero candidato para la salvación quiere arrepentirse y, en efecto, lo hace. Él desea apartarse de su pecado. No quiere vivir en desobediencia a Dios. No quiere pecar.
Su motivación para llegar a la fe es precisamente apartarse definitivamente del pecado. Entonces, tal persona que busca la bendición del Señor. Y fíjense, la justicia del Dios de su salvación. Esto también puede traducirse como su Salvador. Y esta palabra para justicia es muy interesante porque esta palabra, utzdaka, en hebreo, esta palabra utzdaka habla de justicia y rectitud, pero esto es lo que debemos entender. Se trata de una justicia y rectitud que se logra por la gracia de Dios. De hecho, mientras preparaba este estudio, revisé diferentes materiales de referencia y, aunque aquí está escrito justicia, esta palabra, utzdaka, lo que descubrimos es que abajo, en la franja de ayudas, aparece la palabra gesed o gracia. ¿Por qué? Esto es lo que enseña el judaísmo. No existe justicia sin la gracia de Dios. Creo que esto es muy significativo. Lo que vemos es esta relación que existe entre la gracia de Dios y la justicia que ella produce y que se manifiesta por medio de la salvación. Así que este es otro punto muy importante del rompecabezas. Y este es que Dios es lleno de gracia. Dios salva y lo hace por medio de su gracia con el propósito de alcanzar a aquellos que quieren vivir en justicia y rectitud. Ahora, no somos justificados por obras de justicia. Somos justificados por la gracia de Dios, a través de la obra del Mesías, el derramamiento de su sangre. Pero, con el fin de que esto sea una realidad en nuestra vida, tenemos que anhelar la rectitud. Si lo que anhelamos es vivir en pecado, esa salvación no nos será ofrecida. La salvación es ofrecida a los que quieren. Ahora, no podemos cambiar por nosotros mismos. Es solo por obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros por la gracia de Dios, por la presencia del Espíritu en la vida del creyente, que se producirá el verdadero arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento, la voluntad de Dios, la justicia de Dios. Pero si no deseamos eso, no somos candidatos para la salvación. Por eso dice, tal persona recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Mira el siguiente verso, el 6. Esta es la generación. Algunos han dicho que esto define a la generación del reino. Y podemos entenderlo como aquellos que serán parte de la vida en el reino. Entonces, esta es la generación de los que le buscan. Esa es la clave. La generación del reino es aquella que le busca a Él, que busca a Dios. Esa es la motivación. Yo quiero experimentarle. ¿A qué se refiere esto? A lo que ya vimos anteriormente, que alguien desea subir a su monte santo. Este desea experimentar la santidad de Dios. Esa es su motivación. Eso es lo que lo lleva a decirle que sí al Evangelio. Él está persiguiendo a Dios, así que esta es la generación de los que le buscan. De los que buscan, noten esto, los que buscan tu rostro, oh Jacob, Selah. Quiero detenerme en este verso un momento porque muchas veces hay quienes añaden ciertas cosas al texto. Sería muy sabio si comparas diferentes traducciones de este verso. Cuando analizas distintas versiones, algunas colocan el Dios de Jacob, pero eso no está en el texto. Simplemente dice Jacob. No se refiere al Dios de Jacob, sino a Jacob mismo. Algunas traducciones como la New American Standard añaden aún Jacob, como si dijera aún este miserable de Jacob. Y eso tampoco aparece en el texto. No incluye esa palabra. Lo que dice es, esta es la generación de los que le buscan. Y la última parte del verso dice así, aquellos que buscan tu rostro, lo cual es un modismo para hablar de intimidad.
Los que quieren ser íntimos, estar en la presencia de Dios, experimentarle, y luego dice Jacob. Esto habla de Jacob como el ejemplo bíblico. Por eso luchaba en el vientre, porque quería el privilegio de la primogenitura. ¿Por qué? Porque buscaba la herencia de sus padres, de Isaac y de Abraham. Él deseaba ser el instrumento del pacto abrahámico. ¿Y cuál era ese pacto? Ser de bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso era lo que Jacob anhelaba. Eso es lo que él perseguía, y esto es lo que la Escritura nos refiere. El carácter de Jacob, que no era el de un engañador, sino el de alguien apasionado por los propósitos de Dios. Verso 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Las puertas son la entrada. Aquí la imagen habla de las puertas, la entrada al reino de los cielos. Levantad, oh puertas, vuestras cabezas, y las aperturas, la entrada de estas puertas serán alzadas. Y noten que ellas son, como dice aquí, puertas eternas. Y aquí de nuevo, el término olam, eterno, es simplemente un adjetivo que describe al reino. Así que el reino, olam, tiene que ver con eternidad, y no solo eternidad, sino la cualidad de esa eternidad. ¿De qué se trata? Así que las puertas son la entrada a este lugar. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y sean levantadas las entradas eternas. Verso 7. Al final. Y el Rey de Gloria viene. ¿Quién es el Rey de Gloria? Verso 8. El Señor, fuerte y poderoso. El Señor, poderoso en batalla. Así que Dios aquí se presenta como un guerrero. Él es poderoso y usa este término para fuerte, poderoso en batalla. Si analizamos el verso, noten que en el verso 8 dice, en referencia al Señor, que Él es poderoso, que es fuerte, y la misma palabra para fuerte es usada en la segunda parte para la guerra. Dice, Él batalla, y su batalla es por el alma de cada ser humano. Verso 9. Es muy similar a lo que acabamos de leer. Levantad, oh puertas, vuestras cabezas, y sean alzadas vosotras, entradas eternas. Y luego dice, el Rey de Gloria entrará. Verso 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? Aquí está la respuesta. El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Selah. La palabra Rey, con mucha frecuencia, cuando aparece, es una referencia a Melech HaMashiach. Melech significa Rey. Así que el Rey de Gloria es el Mesías. Será Él, como Rey, quien pasará y entrará al reino de Dios. Cuando Él pase esas puertas, cuando se abran, cuando alcen sus cabezas, todos reconocerán, y lo que este verso busca comunicarnos cuando dice, levantad sus cabezas, oh puertas, es una expresión de reconocimiento. Estas puertas, esta entrada al reino, ellas reconocen a Dios. Ellas reconocen al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Mesías. Y la manera como una persona entra al reino de Dios es reconociendo a este mismo Rey de Gloria, a este mismo gobernante. Y esto es lo que yo te diría. Cuando leemos cuidadosamente la palabra de Dios, por ejemplo, en Colosenses, vemos que fue verdaderamente el Mesías Yeshua, el Hijo, quien creó todas las cosas, y no solo las creó, sino que las sostiene, las mantiene. En esto vemos su soberanía, su poder, su autoridad y su capacidad para producir lo que dice la Escritura. Él es poderoso en batalla. ¿Y cuál es el resultado de esa batalla? Una experiencia de salvación. Él fue a la guerra por ti. ¿Y dónde se libró esa batalla?
en la ciudad santa de Jerusalén. ¿De qué manera? Cuando fue a la cruz, cuando entregó su vida, cuando lo rindió todo. Él fue poderoso al entregar su vida. Y es solo cuando recibimos su provisión que esas puertas del reino de Dios se abren para nosotros, y estaremos allí y veremos por siempre y para siempre a este maravilloso Rey de Gloria. Salmo 24. Un gran salmo que nos enseña principios para disfrutar una eternidad de reino. Cierro con esto. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.